Mi propio padre me golpeó hasta desmayarme porque conversé con un muchacho en el portón. A la mañana siguiente le serví su último almuerzo como hombre libre. 3 minutos después estaba esposado. Hola, mis queridos. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Yo soy Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Tengo 78 años bien vividos y vivo aquí en mi querido pueblo de Teotitlán del Valle, en Oaxaca. Nací y crecí en este mismo pueblo, entre los cerros y los campos de maíz, donde el frío pica la cara en invierno y el café caliente reconforta el alma todo el año. ¿Saben qué es lo que más me gusta hacer en mis días? Cocinar. Ay, mis hijos, me despierto tempranito, alrededor de las 5 de la mañana, y voy directo a mi cocina. Es ahí donde me siento más en paz, moviendo mis ollas, sazonando la comida con ese cariño que solo una abuelita sabe dar. Hago un café bien cargado, corto unas rebanadas de mi pan casero todavía calientito y ya empiezo a pensar en la comida del mediodía para mis nietos. ¿Saben cómo comenzó esta pasión por la cocina? Fue hace mucho tiempo, cuando yo era muy chiquita. Mi mamá había huido de casa, pobrecita, ya no aguantaba más la vida que llevaba. Y me tocó a mí cuidar de todo. Aprendí a cocinar con 8 años de edad, subiéndome en un banquito para alcanzar la estufa de leña. Al principio quemaba todo, dejaba el frijol pegado en la olla, pero con el tiempo fui agarrando el modo. Y miren, hoy en día no hay nadie aquí en Teotitlán que haga una barbacoa mejor que la mía. Aquí en mi casa, que es chiquita pero acogedora, tengo una mesa de madera bien grande en la cocina. La hizo mi difunto esposo, don Arnulfo, hace 40 años. Es en esta mesa donde recibo a mis 5 nietos todos los domingos. Llegan haciendo toda esa algarabía. Abuela, abuela, ¿qué hay de rico hoy? Mi corazón se llena de alegría, ¿saben? Mi cocina tiene ese olor rico de siempre. Ajo, cebolla, laurel y un toquito de humo del comal que todavía uso. En las paredes tengo unas fotografías antiguas de la familia, algunos santitos que me han regalado a lo largo de la vida y una cruz de madera que perteneció a mi abuela. Es un ambiente sencillo, pero lleno de amor y buenos recuerdos. Y antes de continuar mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuela Lupita. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya por la tarde tomando un chocolatito? Siempre leo todos los comentarios y me emociona saber de dónde son y cuando sacan un ratito del día para escuchar las historias de esta mexicana de Oaxaca. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una tertulia como hacíamos antiguamente en el pueblo. Y no se olviden de dejar ese like para la abuela y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas para no perderse ninguna de mis historias. Activen también la campanita que siempre tengo algo nuevo que compartir con ustedes. Hoy quiero contarles una historia muy especial. Una historia que marca mi vida hasta hoy y es sobre el día en que le serví el último almuerzo a una persona que debería protegerme, pero que fue mi mayor verdugo. Una historia sobre cómo a veces uno tiene que ser más listo que la maldad y sobre cómo un simple almuerzo puede ser el inicio de nuestra libertad. Es un recuerdo que me remueve hasta hoy, pero que también me llena de orgullo, porque fue ese día que aprendí que uno puede ser pequeño de tamaño, joven de edad, pero grande de valor cuando la situación aprieta. Y fue en mi cocina, en esta misma cocina, donde hoy preparo la comida de mis nietos con tanto amor, que todo comenzó. Mis queridos, para que entiendan bien cómo sucedió todo, necesito regresar al principio, cuando yo era solo una niña corriendo por los patios de Teotitlán del Valle. Nací en 1947, en una época en que el pueblo todavía era bien chiquito, rodeado de milpas y campos que se perdían de vista. El invierno aquí siempre fue bravo, con esa neblina que calaba los huesos y el viento frío que cortaba el alma. Mi padre se llamaba Rodolfo. Rodolfo Martínez era un hombre que en la calle toda la gente respetaba. Tenía una tienda bien en el centro del pueblo, en la calle principal, donde vendía de todo: azúcar, sal, petróleo, telas, herramientas para los trabajadores de las haciendas.
Era uno de los comerciantes más conocidos de Teotitlán en ese tiempo. Cuando la gente habla de él hasta hoy, porque hay gente que todavía lo recuerda, siempre dicen: «Ay, don Rodolfo era un hombre trabajador, siempre de buen humor en el comercio». Si supieran, nuestra casa quedaba en la parte de atrás de la tienda, una construcción de adobe con techo de teja que hacía un ruido tremendo cuando llovía. Tenía 3 cuartos: la cocina, donde estaba la estufa de leña siempre encendida, el cuarto de mi papá y un cuartito pequeño que era mío. Entre la casa y la tienda había un patio de tierra apisonada, donde mi mamá, refugio, criaba unas gallinas y cultivaba una huertita con lechuga, rábanos y cilantro. Mi mamá, pobrecita, era una mujer muy callada, siempre cabizbaja, como si cargara el mundo en sus espaldas. Tenía el cabello negro largo que se recogía en un chongo apretado y siempre usaba esos vestidos oscuros sin gracia. La recuerdo cantando bajito cuando pensaba que nadie estaba escuchando, una canción triste que decía: «Ay, qué nostalgia que tengo de la aurora de mi vida». Ahora, con la edad que tengo, entiendo que cantaba con el corazón lleno de dolor. Por las mañanas, me despertaba con el ruido de los primeros clientes tocando la puerta de la tienda. Mi papá abría temprano, siempre de buen humor, saludando a todo mundo. «Buenos días, don Manuel. ¿Cómo está la familia?» «Doña Asunción, qué gusto verla por aquí». Era como si fuera otra persona completamente diferente del hombre que cerraba las puertas y venía para dentro de casa. Durante el día, mientras él atendía en la tienda, yo jugaba en el patio con las muñecas de Totomoxtle que mi mamá hacía para mí. No teníamos dinero para muñecas compradas, entonces ella agarraba las hojas del maíz, las amarraba con mecate y hacía caritas con carbón. Yo inventaba historias, hacía casitas de piedra, jugaba a las comadres con las gallinas. A veces aparecían otros niños del vecindario y jugábamos a las escondidas, a las correteadas detrás de las pilas de leña. Pero aunque era niña, notaba cosas extrañas. Notaba cómo mi mamá se quedaba calladita cuando mi papá estaba cerca, cómo bajaba los ojos cuando él le hablaba, cómo a veces aparecía con manchas moradas en los brazos y decía que se había caído, que se había golpeado con la puerta del armario. Una vez recuerdo que estuvo 3 días sin poder abrir el ojo derecho, todo hinchado y morado. Ella dijo que se había tropezado en la escalera, pero yo sabía que nuestra casa no tenía escalera. De noche, después que la tienda cerraba, era cuando las cosas cambiaban. Mi papá bebía, siempre bebía. Se encerraba en la cocina con una botella de tequila que guardaba detrás del costal de frijoles y se quedaba ahí solo, bebiendo y refunfuñando solo. A veces lo oía hablando groserías, maldiciendo la vida, maldiciendo a mi mamá, maldiciendo al mundo, y cuando el tequila se le subía a la cabeza, cualquier cosita se volvía motivo para gritar: «Refugio, esta comida está sin sal». «Refugio, ¿por qué no lavaste mi camisa?» «Refugio, calla a esa niña que no para de hacer ruido». Y mi mamá corría para atenderlo, siempre con miedo, siempre tratando de complacer. Yo me escondía en mi cuartito debajo de la cobija de retazos que ella había cosido para mí y me quedaba escuchando los gritos de él y las disculpas bajitas de ella. Recuerdo una noche de invierno. Yo debía tener unos 7 años, que escuché una discusión más fea. Él gritaba que ella era una inútil, que no servía para nada, que si no fuera por él, ella estaría muerta de hambre. Oí el ruido de platos quebrándose. La oí llorar y pedir perdón por algo que ni siquiera sabía qué era. Después, todo quedó en silencio. Un silencio que dolía más que los gritos. Al día siguiente, ella apareció con un brazo vendado y dijo que se había cortado con la loza, pero yo había visto los pedazos en el piso de la cocina. Tenían sangre y no era solo de un corte en la mano. Los niños de la escuela a veces preguntaban por qué mi mamá era tan callada cuando venía a buscarme, por qué siempre usaba mangas largas hasta en verano, por qué nunca sonreía. Yo no sabía qué responder. Inventaba excusas, es tímida, no le gusta hablar mucho, pero en el fondo yo sabía que algo estaba mal en mi casa, muy mal. Fue por mis 8 años que mi mamá comenzó a enseñarme a cocinar.
Lupita, hija, necesitas aprender estas cosas, me decía, ayudándome a subir al banquito para mover el frijol. Una mujer que sabe cocinar nunca pasa necesidad. Ahora sé que me estaba preparando para valerme sola. Ya sabía que no iba a quedarse mucho tiempo con nosotros. Y una mañana de 1955, cuando cumplí 8 años, desperté y ella ya no estaba. Su cuarto estaba vacío, el cajón de la cómoda abierto, algunas ropas habían desaparecido. Mi papá dijo que se había ido porque no servía para nada, que había abandonado a su propia hija, que era una sinvergüenza. Pero yo vi la carta que dejó escondida debajo de mi almohada. Lupita, mi hija querida, perdona a tu mamá. Un día vas a entender. Te amo más que a nada en el mundo. Esa mañana, mirando por la ventana hacia los campos vacíos de Teotitlán, todavía no sabía que mi vida había cambiado para siempre. A los 8 años, me había convertido en la única mujer de la casa de Rodolfo Martínez. Después que mi mamá se fue, mis queridos, la vida en casa cambió completamente. Yo, una niña de 8 años, me volví la dueña de la casa de Rodolfo Martínez, y él no perdió tiempo en enseñarme cuál era mi lugar en ese mundo. Desde el primer día sin mamá, él llegó de la tienda a la hora de la comida y no había comida lista. Yo estaba en mi cuartito, llorando y apretando la cartita que ella había dejado cuando lo oí gritando en la cocina. «Lupita, ¿dónde está la comida? ¿Crees que voy a pasar hambre porque tu mamá sinvergüenza decidió huir?» Salí corriendo a la cocina, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá, todavía no sé cocinar bien», empecé a decir, pero él me cortó con una cachetada que me tiró al suelo. «No quiero excusas. Quiero comida en la mesa, y desde hoy vas a aprender que en esta casa quien manda soy yo y tú me vas a obedecer sin cuestionar». Señaló con el dedo hacia mí, que estaba en el piso, agarrándome la cara que me dolía. «Tu mamá te mimó demasiado, pero eso se acabó. Ahora vas a ser una mujer de verdad». Así comenzó mi entrenamiento, como él lo llamaba. Todos los días, después que cerraba la tienda, venía a la casa y fiscalizaba todo lo que yo había hecho. La casa tenía que estar arreglada, la ropa lavada y planchada, la cena lista, y ay de mí si algo no estaba como él quería. Recuerdo una tarde de 1956. Yo tenía 9 años y había quemado el arroz. El olor a quemado invadió la cocina y cuando él llegó, olfateó el aire como un perro bravo. «¿Qué olor es ese?», preguntó con esa voz baja y peligrosa que ya había aprendido a temer. «Papá, el arroz se pegó un poquito, pero voy a hacer otro». Intenté explicar, pero él ya estaba sacándose el cinturón de la cintura. «Ven acá», dijo, sentándose en una silla y jalándome del brazo. «Necesitas aprender que desperdiciar comida es pecado y el pecado se paga». Los cintarazos dolían tanto que yo gritaba y lloraba, pero él no paraba. «Deja de llorar. Los hombres no lloran y tú vas a aprender a ser fuerte». Con el paso de los años, las reglas se fueron poniendo más rígidas. Yo no podía salir de casa sin permiso. No podía conversar con nadie en la calle. Si algún vecino intentaba platicar conmigo en el portón, tenía que entrar inmediatamente a la casa. La mujer que se queda en la calle conversando con cualquiera es mujer de la vida, decía. Y mi hija no va a ser mujer de la vida. Cuando cumplí 12 años en 1959, las cosas empeoraron aún más. Mi cuerpo estaba cambiando y él empezó a observarme de una manera que me daba miedo. Empezó a hacer comentarios sobre mi ropa, sobre cómo estaba creciendo, sobre cómo me estaba poniendo interesante. Comencé a usar ropa más holgada, a esconderme detrás de los delantales grandes de mi mamá que habían quedado. «Lupita, te estás volviendo una señorita bonita», dijo una noche después de beber más de lo normal. Estaba sentado en la cocina con los ojos rojos del tequila, mirándome de una manera que me hacía querer desaparecer. «Necesito cuidarte. Los hombres de este pueblo son todos unos aprovechados». Fue en esa época que empezó a cerrar con llave la puerta de la casa por dentro en la noche. «Es para nuestra protección», decía. Pero yo sabía que era para impedirme salir. Durante el día, cuando él estaba en la tienda,
Yo podía circular por la casa y el patio, pero siempre con la sensación de estar siendo vigilada. Él tenía la costumbre de aparecer de sorpresa, fingiendo que había olvidado algo, pero en realidad estaba checando si yo estaba donde debía estar. En la escuela, yo era una niña callada, sin amigos cercanos. ¿Cómo podía explicarles a los otros niños? ¿Por qué siempre tenía prisa de irme? ¿Por qué nunca podía jugar en la casa de nadie o aceptar invitaciones a fiestitas? Las maestras a veces preguntaban si todo estaba bien en casa y yo siempre respondía que sí, con una sonrisa forzada. Pero había una cosa que él no podía controlar completamente: mis sueños. Por la noche soñaba con mi mamá. Soñaba que regresaba a buscarme. Soñaba que nos íbamos juntas muy lejos de Teotitlán. Despertaba siempre triste porque la realidad era muy diferente de mis sueños. En 1962, cuando tenía 15 años, sucedió algo que marcó un cambio definitivo en mi vida. Había un muchacho en el pueblo, Esteban, hijo de don Pascual, que tenía un taller de herrería. Era un muchacho educado, de familia buena, que siempre me saludaba educadamente cuando me veía en la calle. Nunca había habido nada entre nosotros, ni siquiera plática, apenas los saludos de siempre. Una tarde de sábado, yo estaba barriendo el patio cuando oí a alguien llamándome desde el portón. Era Esteban, que iba pasando por la calle y se había detenido para preguntarme si sabía dónde quedaba la casa de doña Eulalia, que había encargado unas bisagras al papá de él. «Queda allí en la esquina, esa casa azul con reja blanca», respondí, señalando hacia el final de la calle. Él agradeció e iba a seguir su camino cuando preguntó: «Lupita, ¿vas a ir a la kermes de la iglesia la próxima semana?». Era una pregunta inocente de un muchacho educado a una señorita del pueblo. Pero en ese exacto momento, mi papá apareció en la puerta de atrás de la tienda. Había escuchado toda nuestra conversación. «Lupita, entra a la casa ahora», gritó con esa voz que no admitía desobediencia. Esteban, asustado con el tono de mi papá, se despidió rápidamente. «Disculpe molestar, don Rodolfo. Buenas tardes». Y salió caminando rápido por la calle. Entré a la casa con el corazón disparado, sabiendo que aquello no iba a quedar así. Mi papá cerró la tienda más temprano ese día y vino a la casa con la cara oscura de rabia. «Siéntate ahí», dijo, señalando la silla de la cocina. «Vamos a tener una conversación seria». Me senté con las manos temblando en el regazo. Él se quedó parado frente a mí, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera una criminal. «¿Qué conversación era esa con ese muchacho en el portón?», preguntó papá. «Solo estaba preguntando dónde quedaba la casa de doña Eulalia. No fue nada malo». «¿No fue nada malo?», soltó una risa amarga. «Lupita, tienes 15 años, ya eres una señorita, y las señoritas que se quedan conversando con muchachos en la calle están buscando problemas. Pero papá, solo fue una pregunta sobre la casa de doña Eulalia». «Cállate», gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos temblaron. «No quiero escuchar excusas. Sabes muy bien que no puedes quedarte conversando con ningún hombre. No te crié para que seas una cualquiera». Esa noche, por primera vez en mi vida, me encerró en mi cuarto con llave. Oí el ruido de la llave girando en la cerradura y supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo rigidez, era prisión. Al día siguiente, domingo, no me dejó ir a misa. «La mujer que da entrada a los hombres no merece pisar la casa de Dios», dijo. Pasé todo el día encerrada, mirando por la ventanita de mi cuarto hacia los campos de Teotitlán, sintiendo que me estaba convirtiendo en prisionera en mi propia casa. Y fue así, mis queridos, que con 15 años entendí que mi vida había tomado un rumbo muy peligroso. Esa conversación inocente con Esteban en el portón había abierto una herida en el orgullo enfermizo de mi papá. Y yo sabía, en el fondo del alma, que las cosas iban a empeorar mucho antes de mejorar. Mis queridos, lo que sucedió después de ese episodio con Esteban en el portón fue como si una tempestad se hubiera abatido sobre mi vida. Mi papá, que ya era controlador, se volvió un carcelero de verdad, y yo, con 15 años, me convertí en prisionera en mi propia casa.
Después de ese domingo en que me encerró en el cuarto, las reglas cambiaron completamente. Instaló un cerrojo por fuera de la puerta de mi cuarto y empezó a encerrarme todas las noches después de la cena. Es para que aprendas a no darle entrada a cualquiera, decía, como si esa conversación inocente en el portón hubiera sido un pecado mortal. Las mañanas se volvieron un ritual de humillación. Me despertaba a las 5, abría la puerta y gritaba, «¡Levántate, Lupita! Mujer floja no sirve para nada». Tenía que correr a la cocina, encender la estufa de leña, preparar su café, arreglar toda la casa antes de que él abriera la tienda. Cualquier cosa fuera de lugar era motivo para castigo. El sonido de esa llave girando en la cerradura por la noche se volvió el sonido más terrible de mi vida. Me quedaba acostada en mi camita, oyendo sus pasos alejarse, y sabía que estaba completamente sola en el mundo. A veces, en medio de la madrugada, lo oía regresar, tambaleándose por los pasillos después de beber, y mi corazón se disparaba de miedo. Recuerdo una mañana de invierno de 1963. Yo tenía 16 años y estaba gripada. Había tosido toda la noche y cuando él me despertó tenía fiebre y temblaba de frío. El aire helado de Teotitlán entraba por las rendijas de la ventana y apenas podía levantarme de la cama. «Papá, creo que estoy enferma», logré susurrar, pero él me jaló del brazo con tanta fuerza que casi me caí. Sentí el dolor subiendo por el hombro, un dolor que me acompañó por días. «¿Enferma? Nada. Estás fingiendo para no trabajar». La mujer floja siempre encuentra excusas. Me arrastró hasta la cocina y me empujó contra la estufa fría. «Prende ese fuego ahora y deja de hacer teatro». Tuve que cocinar todo el día con fiebre alta, temblando de frío, mientras él iba y venía de la tienda fiscalizando si estaba haciendo todo bien. Recuerdo el olor del humo de la leña, mezclado con el sabor amargo de la fiebre en mi boca. Mis manos temblaban tanto que tiré una olla de frijoles al piso y los granos se esparcieron por toda la cocina. «Mira la porquería que hiciste», gritó cuando vio el desastre. «Ahora vas a limpiar todo de rodillas para que aprendas a tener cuidado». Pasé una hora de rodillas en el piso frío, recogiendo grano por grano con las manos temblorosas de la fiebre, mientras él se quedaba ahí parado, vigilándome. Por la noche, cuando vio que realmente estaba enferma, no llamó al médico ni compró medicina. Solo dijo, «Quien obedece no se enferma. Esto es castigo de Dios para la hija desobediente». Estuve una semana entera en cama con él, trayéndome solo agua y pan seco, diciendo que la comida buena era para quien se la merecía. Deliraba de fiebre, llamando a mi mamá, soñando que regresaba para llevarme lejos de ahí. Cuando mejoré, estaba flaca como un palito y tan débil que ni podía cargar el balde de agua del pozo. Pero lo peor no era ni el hambre ni los castigos físicos, mis queridos. Lo peor era la manera en que me miraba. Conforme fui creciendo y desarrollándome, esos ojos suyos se volvieron diferentes, más perturbadores. Empezó a hacer comentarios sobre mi cuerpo que me daban vergüenza y miedo. «Te estás poniendo igualita a tu mamá», decía a veces cuando estaba bebiendo. «Misma estatura, misma forma de caminar, pero tú no vas a ser como ella. Tú no me vas a abandonar». Y se quedaba mirándome de una manera que me hacía querer esconderme bajo la tierra. Empecé a usar ropa todavía más holgada, delantales enormes que escondían mi cuerpo. Evitaba mirarme en el espejo roto que había colgado en la pared de la cocina. Cuando pasaba junto a él cargando las ollas, volteaba la cara para no verme. Era como si quisiera desaparecer, volverme invisible. Una noche terrible de 1963, él llegó más borracho de lo normal. Había bebido en la tienda después de cerrar y cuando entró a la casa estaba tambaleándose y hablando solo. El olor fuerte del tequila impregnaba toda la cocina. Yo estaba terminando de lavar la loza de la cena, con las manos lastimadas del agua fría y del jabón de ceniza, cuando lo sentí detrás de mí. «Lupita», dijo con esa voz pastosa de quien bebió demasiado. «Sabes que yo soy el único hombre de tu vida, ¿verdad? El único que puede cuidarte bien». Sentí un escalofrío en la espalda e intenté alejarme, pero él me agarró del brazo.
Sus manos estaban heladas y ásperas, y sentí el olor agrio del alcohol en su aliento cuando se acercó. «Papá, tomó demasiado. Mejor vaya a descansar». «No me digas qué tengo que hacer», gritó, apretando mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas que duraron semanas. «Yo soy tu padre, yo soy tu dueño, y me vas a respetar». Esa noche, por primera vez, cruzó una línea que nunca debió haber sido cruzada. No voy a entrar en detalles porque son recuerdos que todavía duelen en mi alma, pero puedo decir que fue el día en que mi infancia murió de una vez. Cuando salió de mi cuarto, borracho y satisfecho, me quedé ahí en la oscuridad, sintiendo que una parte de mí se había roto para siempre. El colchón de petate viejo quedó mojado de mis lágrimas silenciosas y pasé el resto de la noche mirando el techo, tratando de entender cómo Dios podía permitir que algo así sucediera. A partir de ahí, mi vida se convirtió en un infierno silencioso. Pasó a tratarme como su propiedad, como si yo fuera un objeto que le pertenecía solo a él. Siempre decía: «Nadie te va a querer después de que yo terminé de educarte. Eres mi responsabilidad para siempre». Y yo empecé a creer esas palabras malditas. Intenté pedir ayuda algunas veces. Una vez, cuando fui a la iglesia, una de las pocas salidas que él todavía permitía, intenté conversar con el padre Joaquín, que conocía a nuestra familia desde siempre. Era un hombre bondadoso, de cabellos blancos, que siempre tenía una palabra amiga para todos. Pero cuando empecé a hablar, las palabras no salían. ¿Cómo explicarle a un hombre de Dios que mi propio padre? ¿Cómo encontrar palabras para algo tan sucio y vergonzoso? «¿Está todo bien en casa, Lupita?», preguntó el padre, notando mi nerviosismo. Yo estaba sentada en la banca del frente de la iglesia, moviendo nerviosamente el rosario que mi mamá me había dejado. «Sí, padre, todo está bien». Mentí, bajando los ojos. «Es que a veces me siento muy sola desde que mi mamá se fue». «La soledad es parte de la vida, mi hija. Dios nunca nos da cargas más pesadas de las que podemos llevar». Y me dio una bendición y siguió para atender a otras personas. Salí de la iglesia con el corazón aún más pesado, sintiendo que ni siquiera Dios podía ayudarme. Otra vez intenté conversar con doña Josefina, que tenía una casa de costura en el pueblo y siempre fue amable conmigo. Era una mujer gordita y risueña que hacía los vestidos más bonitos de Teotitlán. Cuando preguntó por qué estaba tan flaca y pálida, intenté insinuar que las cosas en casa no iban bien. «Ay, Lupita, qué fase tan difícil esa de señorita, ¿no? Es normal estar medio atontada. Ya pasa». Siguió cortando una tela azul marino, sin siquiera levantar los ojos hacia mí. La gente solo veía lo que quería ver: el comerciante respetado y la hija obediente. Nadie imaginaba lo que sucedía dentro de nuestra casa cuando las puertas se cerraban. Me sentía como si estuviera gritando en el fondo de un pozo y nadie pudiera oírme. Con el tiempo, fui perdiendo la esperanza. Pasé a vivir como un fantasma, haciendo las tareas mecánicamente, comiendo poco, durmiendo mal, siempre en estado de alerta. Adelgacé tanto que mi ropa quedó holgada y él decía que me estaba poniendo interesante, delgada como mujer de verdad. En mis momentos más desesperados, me sorprendía mirando el cuchillo de cortar carne en la cocina y pensando en cosas que una muchacha de 16 años nunca debería pensar. A veces, cuando él dormía borracho, me quedaba ahí parada en la puerta de su cuarto, imaginando, pero siempre desistía. Era mi padre, y por más monstruo que fuera, todavía tenía miedo de irme al infierno por hacer una maldad. Durante esos días más oscuros, lo único que me mantenía viva era el recuerdo de mi mamá cantando esa canción triste. ¡Ay, qué nostalgia que tengo de la aurora de mi vida! Yo entendía ahora por qué cantaba con tanto dolor. Ella también había vivido ese infierno y había huido para salvar su propia vida. Así viví por casi 2 años, mis queridos, como un animal herido que se esconde en una madriguera y solo sale cuando no tiene otra opción. Hasta que llegó ese día de 1964, cuando tenía 17 años, que algo dentro de mí dijo: «Basta, o encuentras una manera de salir de esto, o mueres aquí».
Y fue en ese momento de desesperación total que empecé a planear algo que ni yo misma sabía si tendría el valor de hacer. Pero a veces, cuando la vida nos acorrala contra la pared, descubrimos una fuerza que ni sabíamos que teníamos. Fue una tarde de marzo de 1964, mis queridos, que sucedió lo que yo llamo la gota que derramó el vaso. Yo acababa de cumplir 17 años y ya hacía casi 2 años viviendo en ese infierno silencioso. Esa tarde, yo estaba en el patio tendiendo ropa en el tendedero, cuando un muchacho pasó por la calle y me saludó. Era Teodoro, hijo de doña Natalia, que vivía a 3 cuadras de distancia, un muchacho educado, unos 2 años mayor que yo, que venía regresando del trabajo en el rancho de don Eulalio. Venía caminando por la calle de tierra, con la ropa polvosa del trabajo con el ganado, cuando me vio en el patio. «Buenas tardes, Lupita», dijo, quitándose el sombrero de palma en una demostración de educación que aprendió en casa. Estaba del otro lado de la cerca de madera, a una distancia respetuosa, sin siquiera dejar de caminar. «Buenas tardes, Teodoro», respondí sin siquiera levantar los ojos de la blusa que estaba colgando. Fue una respuesta automática, natural, del tipo que cualquier persona educada da cuando alguien la saluda en la calle. Él siguió su camino a casa y yo continué mi trabajo sin imaginar que ese intercambio de cortesía se iba a convertir en mi pesadilla. Pero alguien había visto esa conversación inocente. Doña Hortensia, la vecina más chismosa de todo Teotitlán, estaba espiando desde la ventanita de su cocina, que quedaba de frente a nuestro patio. Esa mujer no se perdía un movimiento en la calle, sabía quién entraba, quién salía, quién conversaba con quién, y no perdió tiempo en contarle a mi papá. Cuando llegó de la tienda esa noche, todavía antes de que el sol se ocultara completamente, ya venía con la cara roja de rabia. Ni se quitó el delantal de cuero que usaba en la tienda, ni se lavó las manos, como siempre hacía. Entró a la casa como un huracán. «¡Lupita!», gritó antes de cerrar la puerta. El sonido de su voz resonó por la casa pequeña, haciendo hasta que las gallinas del patio se asustaran. «Ven acá ahora». Solté la olla de barro que estaba lavando en la palangana y la sentí hacer un ruido seco cuando golpeó el fondo. Corrí a la sala con el corazón ya disparado y las manos todavía mojadas de la loza. Conocía bien ese tono de voz. Era el mismo que usaba antes de las palizas más pesadas. Doña Hortensia me contó una historia muy interesante hoy. Dijo, sacándose el cinturón de cuero de la cintura despacio, como siempre hacía cuando quería aterrorizarme. El ruido de la hebilla de metal golpeando contra la madera de la mesa me dio escalofríos. Dijo que te vio conversando con Teodoro en el portón. ¿Es verdad eso? Papá, él solo me saludó en la calle. Ni siquiera estaba en el portón. Estaba tendiendo ropa en el tendedero. «¡Cállate!», gritó, avanzando hacia mí con los puños cerrados. ¿Cuántas veces te he dicho que la mujer decente no se queda conversando con hombres en la calle? ¿Cuántas veces tengo que repetir lo mismo? Pero papá, solo fue un saludo educado. Ni siquiera dejó de caminar. El primer cintarazo vino sin aviso, justo en la espalda, tirándome al piso de madera de la sala. El dolor fue tan intenso que por un momento me quedé sin aire, sin poder ni siquiera gritar. Sentí el sabor a sangre en la boca, donde me mordí la lengua con el impacto. «¡Levántate!», ordenó con la voz ronca de rabia. «No he terminado de hablar contigo». Me levanté temblando, tratando de contener las lágrimas, pero ya bajaban por mi cara sin control. Él apenas estaba empezando. Esa noche fue como si todos los demonios que cargaba dentro de sí hubieran despertado de una vez. Me golpeó con el cinturón, con la mano abierta, con el puño cerrado. Me gritó cosas que lastimaron más que los golpes. «Eres una cualquiera igual que tu mamá». Vociferaba entre una golpiza y otra. Vi la saliva volando de su boca, los ojos inyectados de sangre, las venas saltadas en el cuello. «Andas dándole entrada a los hombres del pueblo, pero te voy a enseñar a ser mujer derecha, aunque sea a golpes». Intenté protegerme cubriéndome la cabeza con los brazos, pero él jalaba mis brazos para alejarlos y seguía golpeando.
Sentí cuando la hebilla del cinturón cortó mi frente y la sangre caliente empezó a escurrir por mis ojos, nublando mi visión. Lo más terrible no fue ni la golpiza. Fue lo que dijo después, cuando dejó de golpearme y se quedó ahí parado, jadeante como un animal, mirándome caída en el piso de la sala. Estaba sudado, con el cabello desarreglado, respirando pesado, como si hubiera corrido una legua. Y ahora vas a aprender de una vez por todas quién manda aquí en esta casa. Esta noche vas a entender que el lugar de la hija desobediente es obedeciendo al padre en todo. En todo. La manera en que dijo todo, mis queridos, con esa mirada enferma en los ojos, la lengua pasando por los labios como un animal hambriento. Supe en ese mismo momento que esa iba a ser la noche más terrible de mi vida. Me encerró en el cuarto después de arrastrarme por el cabello hasta allá, jalándome como si fuera un costal de papas. Oí la llave girando en la cerradura y después los pasos pesados de él alejándose por el pasillo de madera que crujía. Me quedé ahí en la oscuridad con todo el cuerpo doliéndome, sabiendo que él iba a regresar y que cuando regresara sería peor que cualquier cosa que ya hubiera pasado antes. Me acosté en el piso helado del cuarto. Ni en la cama podía acostarme de tanto dolor en la espalda. Y por primera vez en la vida pensé seriamente en acabar con todo. Había una ventana pequeña ahí en el cuarto, bien alta, que daba al patio de atrás. Si lograba subirme a una silla, amarrar una cuerda al marco. Pero no, era demasiado cobarde y tenía miedo del infierno, miedo de encontrarme con él en la eternidad. Fue cuando escuché el ruido de la botella de tequila golpeando en la mesa de madera de la cocina. Conocía bien ese sonido. Era la botella que escondía detrás del costal de frijoles. Había empezado a beber. Mientras más bebía, peor se ponía. Pasé horas ahí, oyéndolo hablar solo, maldiciendo, rompiendo cosas. El ruido de platos siendo aventados contra la pared, sillas siendo arrastradas, cajones siendo abiertos con violencia. De vez en cuando venía hasta la puerta de mi cuarto y se quedaba ahí parado del otro lado, sin decir nada. Yo oía su respiración pesada del otro lado de la madera. Sentía cuando apoyaba el cuerpo en la puerta, aguantaba la respiración, cerraba los ojos con fuerza, fingía que estaba dormida, rezaba para que se fuera. Pero se quedaba ahí como un depredador, esperando el momento justo para atacar. Alrededor de la medianoche, cuando hasta los grillos habían dejado de cantar, regresó. Oí la llave en la cerradura y supe que había llegado la hora. Todo mi cuerpo empezó a temblar sin control. No voy a contar en detalle lo que sucedió esa madrugada, porque son heridas que todavía sangran en mi alma. Pero puedo decir que cuando el sol salió al día siguiente, pintando el cielo de Teotitlán con tonos de rosa y naranja, yo ya no era la misma persona que había tendido ropa en el tendedero la tarde anterior. Me dejó caída en el piso del cuarto, gimiendo de dolor y sangrando, y salió como si nada hubiera pasado. «Ahora aprendiste», fue lo último que dijo, acomodándose los pantalones y pasándose la mano por el cabello desarreglado. «Mañana vas a saber comportarte como mujer derecha». Me quedé ahí en el piso frío de madera, con todo el cuerpo roto y el alma en pedazos. Sentí mi propia sangre pegándose a la ropa, el sabor salado de las lágrimas mezclado con el sabor metálico de la sangre en la boca. Fue en ese momento, mis queridos, que algo dentro de mí murió y algo nuevo nació. La niña asustada murió esa madrugada, y en su lugar surgió una mujer que sabía que necesitaba luchar para sobrevivir. Empecé a pensar con una claridad extraña, como si mi mente se hubiera desconectado del dolor del cuerpo y pasara a funcionar sola. Si me quedaba ahí, él me iba a matar, no de una vez, pero poco a poco, como había estado haciendo por años. Cada día sería peor que el anterior, hasta que un día ya no aguantaría más y moriría de tristeza, de dolor, de asco de la vida. Intenté levantarme, pero mi cuerpo dolía tanto que la oscuridad se apoderó de todo. Cuando desperté, el sol ya estaba alto en el cielo y lo oí en la tienda, atendiendo a los clientes como si fuera un hombre normal. «Buenos días, don Aristides»,
¿Cómo van las cosas en el rancho? Doña Queta, qué gusto verla por aquí. Como si no hubiera casi destruido a su propia hija unas horas antes. Logré arrastrarme hasta la palangana de agua que había en el cuarto y lavarme como pude. El agua helada ardía en las heridas, pero necesitaba limpiarme. Vi mi reflejo temblando en el agua y no me reconocí. Estaba pálida como un muerto, con los ojos hinchados de tanto llorar, labios partidos, marcas moradas en el cuello y los brazos que parecían dedos. Fue entonces que tuve una especie de visión, mis queridos. No sé si fue un sueño, delirio del dolor, o si mi mamá realmente se me apareció en ese momento, pero juro que oí su voz, clara como el día, dulce como la recordaba de mi infancia. Lupita, mi hija, llegó la hora de que seas valiente. No dejes que él te destruya como casi me destruyó a mí. Tienes fuerzas que ni imaginas. Eres mi hija y mi hija no se rinde. Recordé las palabras que había dejado en la carta. Un día vas a entender. Ahora entendía. Ella no me había abandonado. Había intentado salvarme de la única forma que sabía, huyendo antes de que él la matara también. Y ahora era mi turno de salvarme. En ese momento, todavía caída en el piso frío de mi cuarto prisión, empecé a hacer algo que nunca había hecho en la vida. Empecé a planear. No una huida. Yo no tenía a dónde ir. No tenía ni un centavo, pero una forma de acabar con aquello de una vez por todas. Recordé que en el cajón de la cocina había un pedazo de papel donde estaba anotado el número de teléfono de la delegación de Teotitlán. El delegado se llamaba Baldomiro, un hombre serio y respetado en el pueblo, conocido por no tener miedo de enfrentar a los poderosos cuando hacían maldades. ¿Pero cómo? ¿Cómo explicar sin que él pensara que estaba inventando? ¿Quién iba a creer que el comerciante respetado Rodolfo Martínez, el hombre que todo el pueblo consideraba trabajador y de bien, hacía esas monstruosidades con su propia hija? Fue entonces que me vino la idea. Una idea tan simple y al mismo tiempo tan arriesgada que hasta me dio vértigo. Si las palabras no bastaban, mostraría las pruebas, mostraría las marcas en mi cuerpo. Pero necesitaba ser de una manera que él no pudiera negar, no pudiera inventar excusas, no pudiera llamarme mentirosa frente a las autoridades. Empecé a pensar en un plan que involucraba comida, teléfono y mucho, mucho valor, porque sabía que si salía mal, él me mataría de verdad. Pero si salía bien, sería el último almuerzo que Rodolfo Martínez comería como hombre libre. A la mañana siguiente, mis queridos, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventanita de mi cuarto, yo ya no era la misma Lupita de ayer. Desperté en el piso frío, con todo el cuerpo doliéndome, pero con una determinación que nunca había sentido antes en la vida. Era como si todas las lágrimas que había llorado hubieran lavado el miedo de mi alma. Lo oí roncando en su cuarto, todavía borracho de tequila, y supe que tenía algunas horas para ejecutar mi plan. Me levanté despacio, cada movimiento una agonía, y me miré en el espejo pequeño que había colgado en la pared. Mi cara estaba hinchada, con un corte en la frente, el labio partido y hematomas morados en el cuello que parecían dedos. Perfecto. Eran las pruebas que necesitaba. Me puse una blusa de manga larga para esconder las marcas de los brazos, y encima me puse un rebozo de lana que mi mamá había dejado. Necesitaba parecer normal para quien me viera en la calle, pero poder mostrar todo en el momento indicado. Esperé a que él despertara y saliera para abrir la tienda, como hacía todos los días. Cuando oí el ruido de la puerta del frente cerrándose, corrí al cajón de la cocina y saqué el papel con el número de la delegación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, pero me sostuve. No podía flaquear ahora. Salí de casa por primera vez en meses, sin pedir permiso. La mañana de marzo estaba fresca, con ese viento típico de Teotitlán que traía olor a campo y ganado. Caminé por las calles de tierra, tratando de parecer normal, pero cada paso dolía. Cada movimiento del cuerpo me recordaba la noche anterior. Llegando al centro del pueblo, fui directo a la casa de doña Eulalia,
que era operadora de teléfonos y tenía uno de los pocos teléfonos públicos de Teotitlán. Era una mujer bondadosa de unos 50 años que siempre fue amable conmigo. «Buenos días, doña Eulalia», saludé, tratando de controlar la voz. «¿Me podría ayudar a hacer una llamada muy importante?». Ella me miró con extrañeza, notando mi cara lastimada, pero no hizo preguntas. «Claro, querida. ¿A dónde necesitas llamar?». «A la delegación. Es urgente». El número llamó 2 veces antes de que alguien contestara. «Delegación de Teotitlán, escribano Durbal hablando». «Por favor, necesito hablar con el delegado Baldomiro. Es una emergencia», dije con la voz temblando. «Un momento». Pareció una eternidad hasta que él contestó. «Delegado Baldomiro, ¿quién habla?». Respiré hondo y dije las palabras que había ensayado. «Delegado, aquí es Lupita, hija de Rodolfo Martínez. Necesito mucho su ayuda. Vengan a la hora del almuerzo, al mediodía en punto, a mi casa. Voy a servir la prueba del crimen en la mesa». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Cómo es eso, muchacha? ¿Qué crimen?». «Delegado, no puedo explicar por teléfono, pero vengan, por favor. Traigan 2 oficiales y vengan a la hora que dije. Exactamente al mediodía. Voy a probar todo lo que necesita ser probado». «Lupita, ¿hablas en serio?». «Más en serio que cualquier cosa en mi vida, delegado. Mediodía en punto. Y por favor, no le digan a nadie que llamé». Colgué el teléfono con las manos temblando. Doña Eulalia me miraba preocupada, pero agradecí y salí rápidamente. No podía dar explicaciones a nadie todavía. Fui al mercado de don Ananías y compré los ingredientes para el platillo favorito de mi papá: barbacoa de res y nopales. Usé el dinero del cambio que él siempre dejaba en el cajón para emergencias. «Es una emergencia de verdad», pensé casi sonriendo. «¿Vas a hacer un almuerzo especial hoy, Lupita?», preguntó don Ananías envolviendo la carne. «Va a ser un almuerzo que nunca va a olvidar», respondí sin mentir. Regresé a casa cargando las compras, calculando el tiempo. Eran las 9:30 de la mañana. Tenía 2 horas y media para preparar todo. La barbacoa necesitaba cocinarse despacio para quedar suave, del modo que a él le gustaba. Entré a casa por la puerta de atrás y empecé a trabajar. Sazoné la carne con ajo, sal, pimienta y comino del modo que mi mamá me había enseñado. La puse en la olla de barro con un poco de agua y la dejé cocinando a fuego bajo. El olor empezó a esparcirse por la casa. Alrededor de las 11 apareció en la cocina, atraído por el aroma. Tenía la cara hinchada de resaca, los ojos rojos, pero cuando sintió el olor de la comida, sonrió satisfecho. ¿Qué olor tan rico es ese?, preguntó, acercándose a mí. Me encogí instintivamente, pero él lo interpretó como sumisión. «Es barbacoa con nopales, papá, su platillo favorito», respondí, moviendo la olla sin mirarlo. Él se quedó ahí parado, observándome, y después dijo con una voz que me dio asco: «Por lo visto, te gustó la lección de ayer. Hasta estás más obediente hoy. Ya era hora de que entendieras cuál es tu lugar en esta casa». Tragué el asco y forcé una sonrisa. «Sí, papá, usted siempre tiene razón». Soltó una risita de satisfacción y regresó a la tienda. «Cuando esté listo me llamas. Tengo hambre». Apenas salió, corrí al patio y vomité detrás de la cerca. No podía soportar esa actuación, pero necesitaba aguantar un poco más, solo un poco más. A las 11:40 arreglé la mesa de la cocina con mantel limpio, platos y cubiertos. Puse la barbacoa en una fuente bonita, los nopales en una ensaladera y hasta hice una ensaladita de jitomate con cebolla. Quería que todo estuviera perfecto. Mediodía en punto, llamé a mi papá para almorzar. Vino limpiándose las manos en el delantal con ese aire de dueño de la situación que tanto me daba asco. «¡Ay, qué mesa tan bonita!», elogió, sentándose en la cabecera, como siempre hacía. «Realmente aprendiste la lección, ¿verdad?». «Aprendí, papá». Mentí, sirviendo la comida en su plato. Empezó a comer con apetito, elogiando cada bocado. «Está deliciosa, Lupita, así me gusta, obediente y cuidadosa».
Agarró un pedazo grande de barbacoa con las manos y empezó a chupar el hueso, haciendo esos ruidos asquerosos de siempre. Yo estaba parada al lado de la mesa, sin comer, solo observando. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Miraba el reloj de la pared cada segundo. 12:01, 12:02. Siéntate aquí y come también, dijo con la boca llena. Necesitas alimentarte bien para tener energía para servirme bien. 12:03. ¿Dónde estaban? Fue entonces que oí. Un golpe seco en la puerta del frente, fuerte, decidido, autoritario. Mi papá dejó de masticar y frunció el ceño. ¿Quién es a esta hora? Estoy almorzando. Voy a ver quién es, dije, levantándome y yendo hacia la puerta con las piernas temblorosas. Abrí la puerta y ahí estaban, el delegado Baldomiro, un hombre alto y serio de bigote grisáceo, y 2 oficiales uniformados. Era el momento de la verdad. «Buenas tardes, Lupita», dijo el delegado, quitándose el sombrero. «Vinimos a atender tu llamada». Oí la silla crujiendo detrás de mí. Mi papá se había levantado furioso. «¿Qué historia es esta? ¿Qué llamada, Baldomiro? ¿Qué están haciendo aquí?» «Rodolfo, tenemos una denuncia grave para investigar», dijo el delegado entrando a la casa seguido por los oficiales. «¿Denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Quién tuvo el valor de inventar mentiras sobre mí?» Mi papá estaba rojo de rabia, tratando de limpiarse las manos grasientas de la barbacoa en la camisa. Fue entonces que hice la cosa más valiente de mi vida. Sin decir una palabra, me quité el rebozo de lana que traía puesto. Después me quité la blusa, quedándome solo con una camisola delgada que mostraba mi escote, mis hombros, mis brazos. El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor. Mi cuerpo estaba cubierto de hematomas morados, cortes, marcas de dedos en el cuello, señales de hebilla de cinturón en la espalda y los brazos. La prueba estaba ahí, escrita en mi piel como un mapa de horror que nadie podía negar. El delegado Baldomiro se puso pálido, los oficiales se miraron entre sí impactados, y mi papá se quedó con la cara de quien vio su propia muerte llegando. «Dios santo», murmuró el delegado. «Rodolfo Martínez está arrestado». «¡Eso es mentira! Ella se cayó. Se lastimó sola». Mi papá gritó desesperado. «Las marcas de dedos en el cuello no se hacen cayéndose, Rodolfo», dijo el delegado sacando las esposas. «Y estas marcas de hebilla en la espalda tampoco». Fue en ese momento que mi papá se dio cuenta de que había caído en una trampa. Me miró con odio y desesperación. «Maldita, me traicionaste». «Me salvé», respondí poniéndome el rebozo nuevamente. «Y salvé a todas las otras muchachas que usted todavía iba a destruir». Mientras los oficiales lo esposaban y él gritaba, pateaba y maldecía, me quedé ahí en la sala, mirando el almuerzo que había quedado en la mesa. La barbacoa se estaba enfriando, la grasa solidificándose en el plato. Ese fue realmente el último almuerzo que Rodolfo Martínez comió como hombre libre. Y para mí fue el primer sabor de la libertad. Y hoy, mis queridos, a los 78 años, aquí estoy yo en mi querido Teotitlán del Valle, en el mismo pueblo donde nací y donde viví tanto sufrimiento, pero que también fue donde aprendí a ser fuerte. Después de que mi papá fue arrestado ese día de marzo de 1964, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. El delegado Baldomiro me ayudó a encontrar un lugar para vivir. Doña Crescencia, una señora viuda que tenía una pensión cerca de la iglesia, me acogió como si fuera una hija. Trabajé en su pensión por 3 años, cocinando, arreglando cuartos, aprendiendo a tratar con gente buena que me trataba con respeto y cariño. Fue ahí que conocí a don Arnulfo, mi difunto esposo, que su alma esté en paz. Era trabajador en un rancho cerca y se hospedaba en la pensión cuando venía al pueblo los fines de semana. Era un hombre gentil, de pocas palabras, que nunca levantó la voz hacia mí, nunca me puso una mano encima con rabia. Al principio, yo tenía mucho miedo. Cualquier movimiento brusco me hacía temblar. Pero él tenía una paciencia de santo. Me conquistó despacito, con respeto y cariño verdadero.
Nos casamos en 1967, cuando yo tenía 20 años. Él construyó nuestra casita aquí mismo en Teotitlán, en una calle tranquila, con un patiecito donde planté una huerta y criamos algunas gallinas. Tuvimos 3 hijos, Olivio, Zenaide y Juvenal. Cada embarazo fue una bendición. Cada hijo que nació fue una prueba de que logré reconstruir mi vida. Don Arnulfo trabajó toda la vida como carpintero. Fue él quien hizo esta mesa de madera, donde preparo las comidas hasta hoy, con sus propias manos callosas y cariñosas. Lupita, decía, esta mesa va a ser el corazón de nuestra casa. Aquí vamos a criar a nuestros hijos, recibir a nuestros amigos, y cuando estemos viejitos, vamos a recibir a nuestros nietos. ¿Y cuánta razón tenía? Mi don Arnulfo murió hace 10 años de un problema del corazón, pero dejó una familia unida y esta casa llena de amor. Hoy mis 3 hijos viven aquí mismo en Teotitlán, cerquita de mí. Olivio tiene un taller mecánico, Zenaide es maestra en la escuela municipal y Juvenal trabaja en una agropecuaria. Todos se casaron, todos me dieron nietos hermosos. Mis 5 nietos son la alegría de mi vida. Bruna, de 15 años, que es estudiosa y quiere ser enfermera. Gustavo, de 12, que es travieso, pero tiene un corazón de oro. La pequeña Leticia, de 8 años, que adora ayudarme en la cocina. Los gemelos, Juan Pedro y Juan Gabriel, de 6 años, que hacen que esta casa se vuelva una fiesta cuando llegan. Todos los domingos vienen a almorzar aquí en casa. Es una tradición que empezó cuando nació el primer nieto y nunca paró. Me despierto temprano, alrededor de las 5 de la mañana, y ya voy preparando todo. Hago frijoles charros, barbacoa, arroz a la mexicana, ensalada de papa, pan casero. El olor de comida invade toda la casa, y cuando llegan, haciendo toda esa algarabía, mi corazón desborda de felicidad. Abuela, abuela, qué delicia huele. Gritan corriendo a la cocina para darme besos y abrazos. Leticia siempre pregunta, «Abue, ¿te puedo ayudar?» Y la dejo mover el frijol, sazonar la ensalada, mientras conversamos sobre la escuela, sobre los amiguitos, sobre sus sueños. Después del almuerzo, nos sentamos en el patio tomando café o chocolate y me piden que les cuente historias. Pero no cuento las historias tristes, no. Cuento sobre cuando era niña y jugaba en el campo, sobre las kermes de antes, sobre cómo conocí a don Arnulfo. Historias que calientan el corazón, no que lastiman el alma. Mi patio hoy es un pedacito del cielo. Tengo canteros de lechuga, rábano, cilantro, perejil, jitomate cherry. Crío unas gallinitas que me dan huevos fresquitos todos los días. Planté una parrita que da uvas dulces en verano y tengo un árbol de granada que don Arnulfo plantó y que cada año me da frutas sabrosas. Por la tarde, cuando la casa se queda quieta, me gusta sentarme en el corredor con mi costura. Hago gancho, bordo unos mantelitos, coso ropita para los nietos pequeños. Las vecinas a veces pasan para tomar un cafecito y conversar sobre la vida. Es una vida sencilla, pero llena de paz. A veces, cuando estoy sola, miro esta mesa de madera, donde como todos los días, y recuerdo la otra mesa de la casa de mi papá, donde viví tanto terror. Y agradezco a Dios por haberme dado fuerzas para salir de esa vida y construir esta de aquí. No guardo rencor en el corazón, no me quedo rumiando el pasado. Lo que pasó, pasó. Lo que importa es el presente, es esta familia hermosa que construí, es el amor que recibo y que puedo dar. Mi mayor orgullo es ver a mis hijos criando a sus hijos con cariño, con respeto. Nunca vi una mano levantada en esta casa, nunca escuché un grito de rabia. Mis nietos crecen sabiendo que son amados, que están protegidos, que tienen una abuela que haría cualquier cosa por ellos. Cuando me acuesto por la noche, en esta misma cama donde duermo hace más de 50 años, miro el retrato de don Arnulfo en la pared y agradezco por la vida que construimos juntos. Agradezco por los hijos que criamos, por los nietos que vinieron a bendecir nuestra familia, por haber logrado transformar dolor en amor, miedo en valor.
Esta es mi vida hoy, mis queridos. Una vida sencilla de abuela mexicana, que despierta temprano para hacer el almuerzo de los nietos, que riega su huerta todos los días, que reza el rosario antes de dormir y agradece a Dios por cada día de paz que me concede. Una vida que vale la pena ser vivida. Mis queridos hijos e hijas que me están viendo, si llegaron hasta aquí, es porque Dios quiso que escucharan mi historia. Y si alguno de ustedes está pasando por una situación parecida a la que yo viví, quiero que sepan algo. No están solos. Y más importante aún, pueden salir de eso. Yo aprendí que cuando uno vive en un infierno, uno piensa que aquello es normal, que uno lo merece, que no hay forma de cambiar. Pasé años creyendo que era mi culpa, que yo había provocado, que yo era una hija mala. Pero no era verdad. Y si ustedes están viviendo eso, tampoco es verdad sobre ustedes. Descubrí que el valor no es no tener miedo, es tener miedo y hacer lo que necesita hacerse de todos modos. Esa mañana, cuando llamé a la delegación, estaba muerta de miedo, pero lo hice porque sabía que si no lo hacía, iba a morir de ese modo de todos modos, poquito a poco, todos los días. Aprendí que a veces uno necesita ser más listo que la maldad, que no basta solo con hablar, hay que probar, que no basta solo con llorar, hay que actuar, y que cuando uno actúa con inteligencia y valor, Dios abre los caminos. Descubrí que la mayor venganza contra quien nos lastima es construir una vida feliz. Hoy, cuando miro a mis nietos jugando en el patio, cuando siento el olor de la comida rica en mi cocina, cuando duermo en paz en mi cama, sé que vencí. No con rabia, no con odio, sino con amor. Amor propio primero, y después amor por los demás. Entendí que cargar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Perdonar no es olvidar, es liberarse. No perdoné por él, perdoné por mí, para poder ser libre de verdad. Si ustedes conocen a alguien que está sufriendo violencia en casa, no cierren los ojos. A veces, una palabra amiga, un oído atento, un hombro para llorar, puede ser lo que esa persona necesita para encontrar fuerzas. Y si ustedes son esa persona que está sufriendo, busquen ayuda. En cada pueblo, en cada país, existen personas buenas dispuestas a ayudar. Busquen autoridades, organizaciones de protección, grupos de apoyo. La dignidad humana es un valor universal. No importa dónde estén, recuerden, nadie tiene derecho a lastimarlos, ni siquiera la familia. Nadie tiene derecho a usarlos, a humillarlos, a hacerlos sentir menos que humanos. Ustedes merecen respeto, merecen amor, merecen una vida en paz. La vida puede ser difícil, pero también puede ser hermosa. Si esta viejita mexicana de 78 años logró salir del infierno y construir una familia feliz, ustedes también pueden. Tengan fe en Dios. Tengan fe en ustedes mismos y nunca desistan de luchar por la vida que merecen tener. Muchas gracias por haber escuchado a esta viejita hasta el final. Espero que mi historia pueda plantar una semilla de esperanza en el corazón de alguien que lo necesita. Y ahora, mis queridos que llegaron hasta aquí conmigo, necesito una ayuda muy especial de ustedes. Si esta historia tocó sus corazones, si creen que puede ayudar a alguien que está pasando por una situación parecida, suscríbanse al canal ahora y activen la campanita. Es muy importante que estas historias de superación lleguen a quien más necesita escucharlas. Comenten aquí abajo solo la palabra coraje si vieron hasta el final. Así sabré que mi mensaje llegó hasta ustedes. Compartan este video con personas que crean que necesitan oír que es posible volver a empezar. Juntos podemos ser la voz de quien todavía no encontró la suya. Háganlo ahora, no esperen ni un minuto más. La vida de alguien puede depender de que ustedes esparzan este mensaje de esperanza. Un abrazo apretado de esta abuela que cree en cada uno de ustedes. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Aguanta, aguanta. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba.
No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va güey. a abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, güey. aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí. Ahí viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos en el Súbete, carro, súbete. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos. Vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balancearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Acá hay güey. loot, acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para ponernos escudo. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Vente. Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Nada para acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, hombre, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?